Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson y a David Borg, el doctor Dan Paul Gray. De hecho, doctor Gray, usted ha estado un poco callado. Estoy aprendiendo nueva información. Algunas de estas cosas como lo que usted lee, yo no lo conocía. John Sería todos una copia Rosenstern, de Jay esto. Smith, y estamos alegres de tenerle a usted con nosotros, ¿no? Quiero decir algo que dije en la previa programación, que Dios tiene planes para Israel que no incluyen a la iglesia, por ejemplo. Y la nación de Israel realmente será la nación principal en el mundo en la edad del reino, y eso no incluye a los gentiles. Eso es una ciudad judía y así será siempre judía. Él tiene eso para que sea la nación principal en la faz de la tierra durante la edad del reino. Recuerdo que le pregunté al caballero que era el embajador a los Estados Unidos de Israel, ¿no? Estábamos conduciendo en el Mediterráneo yendo en la dirección norte y le pregunté, ¿usted sabe cuál es el futuro de Israel? Y él se quedó pensando unos momentos, él estaba conduciendo, no dijo nada y finalmente dijo, bueno, realmente no. Le dije, esta nación será la nación principal en el mundo durante la edad del reino. Él no conocía la Biblia, así que él realmente no sabía de lo que yo estaba hablando. Recuerdo que se rió y dijo, bueno, eso va a ser algo, porque nosotros aquí no podemos estar de acuerdo en cuál es el día de hoy. Así dijo, pero está de acuerdo con lo que digo, que Dios tiene cosas para el pueblo judío que no incluyen a los gentiles, a la iglesia gentil. Yo diría que sí, pero también tenemos que tener cuidado y aclarar. No tiene nada que ver con la redención. gracia. La redención, la Sí, justificación, correcto. bautismo con el Espíritu Santo, todo eso es para el que quiera, ¿no? Sí, pero una de las cosas que me pregunto es que en Cristo ambos judío y gentil entran en el pacto que escatológicamente restaura a los judíos para con Dios. Ahora, bajo la pérdida del primer pacto, la violación del primer pacto, se necesitaba un segundo. Y el segundo es primordialmente para Israel y fue diseñado para Israel, pero para poder entrar en él, tienen que aceptar a Cristo para poder ser ese pueblo restaurado de Dios. Pero cada gentil que entra a este pacto también es considerado por Dios como el pueblo escatológico restaurado de Dios. Así que, aunque hay una distinción en Israel, Israel ciertamente será la cabeza de las naciones. Miren, permítanme hacer esta pregunta. ¿Será que Dios ve a los redimidos, aquellos que han aceptado a Cristo, como la simiente de Abraham en el futuro y no como un grupo Bueno, sí, separado, sí. o nos ve como uno en Bueno, Cristo? Pablo nos incluyó a todos cuando él dijo que todos somos hijos de la promesa, todos nosotros, Correcto, judío sí. y gentil. El pueblo de Dios no, ¿cómo lo dijo? No recuerdo Bueno, las palabras Jesucristo exactas. cambió eso. Lo Sí, cambió a eso. Sí. Correcto, Sí. exactamente, pero Pablo dejó muy claro que nosotros, o más bien que el judío no es el del exterior, sino el del interior. Del interior, sí. El de Así corazón que, circuncidado. entonces yo hago la pregunta que, bueno, me pregunto yo cómo o cuán intrínseco sería el gentil, la influencia dentro del escenario judío, porque, bueno, todos nosotros reinaremos y gobernaremos Así con es. Cristo. Esa es una promesa. Ahora, permítanme leer unos cuantos versículos de Efesios 2, porque yo creo que es aquí donde vemos esa progresión. Y yo pregunto, ¿dónde es que todo esto concluye? Pero en Efesios 2, versículo 11, Pablo trata con esto de lo que estamos hablando. Y él dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, y él está escribiendo a la iglesia en Éfeso primordialmente de gentiles, en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
escuchen, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esos eran todos los gentiles. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, y aquí está, en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, ¿será que esto nos indica que en el futuro, mientras que Dios restaura a la nación de Israel, que aquellos que han aceptado a Cristo van a ser vistos como la simiente de Abraham? Aunque, Bueno, Pablo aunque es también dijo natural. que somos hijos de Abraham. Correcto, no estamos reemplazando a Israel, pero que no estamos incluidos. Sí, Claramente. Bueno, creo que esa escritura lo ¿Incluidos deja en muy qué? claro. Estamos incluidos. Dios nos va a ver así como Él ve a Sí, Israel. yo siempre he temido que hacemos demasiada separación entre Israel y, bueno, el judío y los que no son judíos. La iglesia, sí. Yo, bueno, me pregunto si no hacemos demasiada separación. Hermano Swagger, esa es mi Pregunta. permítame continuar con esta idea. Su declaración anteriormente acerca de, y creo que porciones de esta discusión han seguido por causa de eso, acerca de la nación de Israel, teniendo ese lugar especial que la iglesia no tendrá. Elabore eso un poco. ¿Está pensando que será durante el reino milenial Si es o la edad durante del reino, la era sí. perfecta? Durante el reino, El profeta Ezequiel. bueno, durante la era milenial. Sí, mire, No en el cielo, no Exacto. en la edad de eternidad, Así sino es. en la era del reino milenial. Ezequiel. ¿Cómo es que usted concluye Ezequiel. esto? Ah, por Ezequiel. Pero Muy bien, entonces usted lee. no es algo que es, digamos así, claro. Es que hay que leer varias cosas para llegar a Ah, esa muy bien, conclusión. sí. Los gentiles, se cree por algunos, y tengo aquí las notas, pero no los recuerdo, hay algunos que creen que los gentiles van a ayudar con el oficio de los sacrificios, porque los sacrificios bien. van a continuar, de hecho, durante la edad del reino, el ofrecer a los corderos y todo eso. Entonces, esto sucederá 7 días a la semana, 24 horas al día. Y algunos de los versículos se inclinan a dejarnos entender que realmente va a ser, Israel es un pueblo pequeño, no son muy grandes. Y van a necesitar ayuda. Sí, y En mire, el versículo 21 del capítulo 66 de Isaías nos habla de esto, hermano Swagger. Dice, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Jehová. Los gentiles no están excluidos. Permítame ver si puedo declarar esto simplemente para que puedan entender lo que quiero decir. El propósito y el llamado de Israel es aparte, así como nosotros aquí creemos que somos llamados para estar en el llamado quíntuple del Correcto, ministerio del sí, apóstol, sí. profeta, evangelista, pastor y maestro. Sí. No todo cristiano es llamado a Así hacer es, eso. amén. Eso no nos hace a nosotros No nos hace mejor en en relación a Dios y no nos da a nosotros más en cuanto a Así es. comunión con Dios, en cuanto a responsabilidad y el llamado, eso es particular. Pero si Dios no ha llamado a uno a hacerlo, ellos no van a operar en ese campo muy bien o van a funcionar con la ayuda del Espíritu Santo como deban, porque estarán fuera de la voluntad de Dios. Ese es el llamado de Israel. Su llamado en particular, especialmente durante el reino milenario, cuando Cristo reine en la tierra, podemos ver claramente presentado en Isaías del 60 al 66. Hace resaltar, y no de manera concisa, sino a través de los diferentes capítulos, el llamado de Israel durante ese tiempo, cómo las naciones gentiles van a entrar para ayudar a reconstruir el templo con ellos cuando venga el Mesías, cómo van a orquestar y ministrar y los judíos van a salir y van a
declarar el nombre de Cristo para traer a las naciones del mundo. Y dice aquí en algunos de los versículos que los reyes de la tierra traerán su riqueza a Cristo. Correcto. Y bueno, traerán su adoración y sus bienes a Dios, y las naciones que no lo hagan serán castigadas. Así que los judíos van a estar cumpliendo su llamado de ser los evangelistas, si pudiera utilizar ese término de acuerdo como lo entendemos pero hoy. una vez más. Pero esto no niega que otros no van a estar conduciendo Sí, el evangelismo. Pero el nuevo pacto trae a este pueblo restaurado escatológicamente, ambos a judío y gentil, los trae a Sí. Cristo. Y cuando el reino milenial sea establecido, creo que judíos y gentiles Lo trabajarán dice mano a claramente. mano. Lo acabo de Y leer. bueno, por eso mismo no habrá una segunda clase. No existe. ¿Cómo puede estar uno en Cristo y ser de segunda clase? Así que, bueno, mire, no en es una esta... pregunta de que si es sí o no. Sí, Es su función y pero propósito. aún así, miren, yo no creo ni un momento que en el reino milenial, que en cuanto a nuestra función, que va a haber algún tipo de calidad en lo general, porque lo que nos iguala a todos delante de Dios es Cristo. Somos unidos a ese pacto, pero también Ujú. nos convertimos en la Sí. simiente de Abraham, es lo que dijo Pablo. No estamos reemplazando a Israel, de hecho nos estamos convirtiendo en parte del pueblo restaurado de Dios. Israel cayó de Dios, pero cuando Él restaure al pueblo de Dios en el segundo pacto, este pacto también incluye a los gentiles que, de acuerdo a lo que acabo de leer en Efesios, ahora nosotros somos los equivalentes. Entramos nosotros al proceso con ellos. Recordemos que el reino milenial no es el final. El reino milenial es cuando el resto del mundo que o no conoce a Cristo o que ha rechazado a Cristo, bueno, el Señor va a lidiar con ellos, y es durante ese margen de tiempo que vamos a reinar con Él y trabajaremos con Él. Nosotros tenemos sacerdotes y reyes para Él, de acuerdo al libro de Apocalipsis, no solamente la nación judía. Pero, así que bueno, yo solamente estoy haciendo la pregunta otra vez. Tenemos que ir a la pausa, pero ¿será que durante el reino milenial seremos vistos como iguales? Contestaremos esa pregunta cuando volvamos. Estamos de vuelta. John, creo que dijiste durante la pausa que el problema que persiste en la iglesia, lo amplio que se ha expandido, no lo sé, tal vez otros conocen más de esto que yo, pero la iglesia ha reemplazado a Israel e Israel ya no es más. Crucificaron a Cristo, así que ya no tienen más parte en nada, están condenados para Bueno, siempre. mire. ¿Se enseña eso o variaciones? Está hablando de algo llamado la doctrina de supercesacionismo. Algunos lo llaman teología del reemplazo. No voy a tomar el tiempo porque he escrito ya muchos artículos de esto. Hay 5 tipos de supercesacionismo. Como con todas las diferentes teorías y conceptos, hay diferentes variedades. Pero generalmente hablando, la idea es que la iglesia, o más bien Israel, cuando rechazaron a Cristo, mataron a su Mesías, por lo tanto ellos ya no son parte del nuevo pacto. Eso no significa, en muchos de los casos, los teólogos del reemplazo no creen que los judíos no pueden Bueno, ser salvos. ellos van a hacer lo que dijo Pablo en el capítulo Bueno, 11 de una Romanos. vez más, ellos alegorizan, es lo que hacen. Los teólogos de la Reforma, y Martín Lutero estaría incluido, Calvino estaría incluido, Zwingli estaría incluido y muchos otros, ¿Te refieres a que concluyeron que el mundo judío ya no existe? hacia el final de su vida. Triste y lamentablemente, Martín Lutero escribió un libro, Los judíos y sus mentiras, que Adolfo Hitler utilizó para persuadir aún hasta la iglesia luterana en Alemania para ponerse de su lado y hacer que los judíos fueran el objeto del desprecio, así quemar a sus sinagogas porque ellos rechazaron a su Mesías. Así que sí, puede ser muy extremista, hermano Swagger, pero al mismo tiempo lo que estamos diciendo es que no existe tal cosa como teología del reemplazo. Israel, como nación, no entró a la plenitud de la edad del reino milenial porque rechazaron al Mesías. Pero los judíos a través de la historia han sido salvos. Judíos a través de la historia han aceptado a Cristo. La ironía de la enseñanza es que hubieron 2 judíos que viajaron con Cristóbal Colón a los Estados Unidos. Por supuesto que tenían ellos nombres cristianos, pero la historia los declara ser judíos, pero que habían aceptado a Cristo. Yo vengo de una familia con un historial judío que todos han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Tenemos a gente que nos están escuchando en Israel. Una señora en particular nos llama constantemente y la amamos muchísimo. Y ella ha aceptado a Jesucristo y ella era muy judía antes de eso. Así es, Pero, maravilloso. mire, bueno, estamos emocionados por eso y así es como debe ser. Así El nuevo es. pacto es para que todos entremos en él. Todos participamos de él equitativamente y todos lo cumplimos equitativamente. Eso es lo hermoso. Judíos y gentiles
Y como lo dijo Loren correctamente, cuando la pared intermedia de separación fue derrumbada, que separaba la corte de los hombres de la corte de los gentiles, no había más Así es, separación. La sí. sangre trajo a una nueva persona y ahora todos estamos en Cristo. Sin embargo, eso no desechó al judío, como los de la teología del reemplazo enseñan. El judío ahora también puede participar de ese nuevo pacto de la misma manera como el gentil lo puede hacer por fe en el Mesías, Jesucristo. He hecho esta pregunta anteriormente. ¿Qué tan amplia está esta enseñanza? Es algo que ha sido muy grande a lo largo de los años, hermano Swagger. Como les dije, los teólogos de la Reforma, y una vez más no voy a mencionar todos los nombres de las denominaciones en particular, pero tiene una raíz profunda. De hecho, la totalidad de la Iglesia Católica Romana, históricamente hablando, no todos los católicos romanos se sienten así, pero históricamente ha habido un rechazo de los judíos. Doctor Gray, ¿usted iba a decir algo? Bueno, lo que yo llamo a los neoevangélicos, ellos creen en eso. Se refiere a los nuevos Sí, los evangélicos. más recientes, los más liberales, los más neoevangélicos creen lo que usted está diciendo, que la iglesia ha reemplazado a Israel. Ahora, la iglesia liberal en general no le pone nada de importancia Sí, a todo no les eso. interesa. Correcto. Manera. Bueno, Sí, no le tenemos ponen que tener atención. mucho cuidado en balancear todo esto. Pablo dijo en Gálatas 3, él dijo en el versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Yo como gentil, apartado de los pactos y promesas de Dios, he entrado a este pacto fabuloso de Dios iniciado con el pueblo judío y ahora yo soy parte de eso. Yo soy parte de ese pueblo restaurado escatológico de Dios en la segunda venida. Y bueno, no hay... Ahora, de lo que sí tengo que tener cuidado es de lo que advirtió Pablo en Romanos 11. Él dijo que ahora que ha sido injertado este olivo silvestre, que ha sido injertado, no te jactes en contra de las ramas naturales, y eso es lo que la teología del reemplazo hace. Es lo que se está haciendo. jacta y dice, nosotros ahora ya somos algo. Pero dice ahí claramente en Romanos 11 que Dios puede injertarlos otra vez. Así Pero que es Cristo... en la agricultura no se injerta una planta inferior a una superior. Correcto. Eso no se hace. Sí, Es lo opuesto. correcto. Se injerta lo mejor para aumentar la calidad de lo que se está tratando de hacer. Así que la iglesia ha sido injertada, claramente lo dice, que toma segundo lugar ante Israel. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? Sí, mire, Esclarecemos esto un poco más. Estoy siguiendo lo que están diciendo. En mi mente siempre vi el milenio como un lugar de unidad total, de tranquilidad, sin comparaciones. Miren, sin entendimiento de que hay judío y gentil, todos somos uno en Cristo. Sí, así es como siempre lo he visto creo yo. que eso es Romanos correcto. 11:32. Pero usted está diciendo que los judíos van a tener Sí. un lugar o un arreglo especial y diferentes cosas especiales. ¿Cómo se puede comparar a que nosotros, los no judíos, los cristianos del milenio, estoy tratando de pensar en algo de una Sí. manera práctica en cuanto a cómo aplicarlo? Tenemos separación de detalles en toda sociedad, ¿no? Claro. Y usted puede subirse a un avión y porque puede volar o no puede volar, no quiere decir Correcto. que es inferior, pero está ese hombre que sí es piloto que va a volar el avión, ¿no? Lo va a pilotear. Pero leemos el capítulo 11 de Romanos y allí claramente nos dice, creo, que el mundo gentil, y yo no lo quiero poner de esa manera, pero es inferior en un sentido a Israel. Pero una vez injertada ya no es No, inferior. correcto, Es sí. parte de la raíz. Y la raíz es lo que nos hace si fueron históricamente traídos al sí, pacto. sí. Pero el pacto es puro y santo. Sí, E miren, Israel yo- y los gentiles ahora pueden participar de él. Ahora, permítame leer en Romanos Sí. 9. Creo que esto también puede responder a lo que estamos preguntando, porque dice que son los israelitas, de los cuales son la Correcto. adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos? Amén. Así que vemos que las promesas, los pactos claramente vienen a través
de estas personas, Israel. hebreos e israelitas. Y después dice esto en el versículo 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, Sí, así ni es. por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto Así es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como Correcto. descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Entonces, Sí. la venida de la simiente, Jesucristo, ahora produce la reunión de ambos, los gentiles y los del pacto, Correcto. para que los pactos sean establecidos en Cristo. Él es el pacto. Quien entre en Cristo ahora toma parte de todos los beneficios del pacto, pero vinieron Sí. a través de lo que Él usó Amén. para que Israel pudiera producir al Creo que Cristo del Pablo está pacto. enfatizando en el capítulo 9 la igualdad y no la superioridad de Israel, es lo que puedo ver. Sí, Él está tiene que haber enfatizando una la igualdad, igualdad sí, en Cristo que se Correcto. nos otorga. Y una vez más, todos somos el pueblo restaurado de Dios. Todos hemos entrado de la misma manera, basándonos en, miren, una vez que somos injertados, nos convertimos en lo que todos los demás son, aquellos injertados. Pero Así no es. ignoremos el hecho de que Dios también está pidiéndonos tener el entendimiento de que porque a ellos se les dio los Correcto. pactos, porque a Sí. ellos se les dio los privilegios, que no los descartemos. De hecho, en el Amén, capítulo sí. 11 él dice que, bueno, todos fueron considerados incrédulos para que pueda tener misericordia de todos nosotros. Y lo que yo creo que es importante también, y estoy tratando de entender cómo poder decirlo correctamente en el tiempo que tenemos, el propósito de Israel, aún sabemos a Jesucristo en Mateo capítulo 25 juzgando a las naciones cabritas y ovejas. Él va a juzgar a las naciones del mundo por cómo trataron a Israel. Así que sí hay una importancia en cuanto al pueblo, y porque ellos Correcto. se deslizaron y cayeron, no deben ser desechados. Y es lo que Pablo está tratando en Romanos 11. Debemos tener cuidado porque hemos sido los gentiles. Todos ustedes han sido injertados al nuevo pacto que se le dio a Israel. Y ahora es nuestra responsabilidad para los que estamos en el nuevo pacto asegurarnos de que les demos ese nuevo pacto. Sí. Así que darle a Israel dinero para poder plantar árboles de olivo como algunos ministerios lo hacen, o si tratan de traer a los Así judíos de es. Rusia, que no hay nada de malo con esa intención, pero no compartir el evangelio con ellos, eso no es lo que Correcto, nuestra sí. responsabilidad. El El respeto pacto es siempre tiene que permanecer para en lo que ellos. Dios hizo a través de Israel. Pero ahora hemos entrado al Sí. pacto de Israel, Amén. el pacto Bueno, prometido de fijémonos Israel. en- Somos en iguales. los profetas del Antiguo Testamento. Juan, por ejemplo. Juan fue considerado el más grande de los profetas, sin embargo, él es el menor en el reino porque él no participó en el reino. Pero Correcto. no le faltamos el respeto a Juan. Exactamente. Vemos las profecías en Malaquías y en Isaías 40 que nos hablan de su venida. Correcto, exactamente. Respetamos y honramos ese lugar. Sin embargo, nosotros en el nuevo Sí. pacto tenemos más privilegios que él. Sin embargo, él tuvo el Correcto. privilegio de ofrecer Muy y bien, presentar al entonces, Mesías ante el ¿será mundo. ¿Algo equivocado que yo como gentil me vea como un israelita, como el pueblo de Dios? Es lo que Creo Pablo que la dijo. confusión utilizando esta terminología el día de hoy es que, bueno, que no hace distinción entre los judíos que sí son tratados y que aún están apartados, Muy no bien. están en el nuevo pacto. Muy bien. Por lo tanto, ha traído un maltrato de ellos. Correcto, y no queremos No, no, eso. no, yo lo sé, sé No lo que estás queremos, diciendo. no estamos deseando Teológicamente eso en lo no creo absoluto. que estás equivocado. Sí. Pero espiritualmente Sí. hablando, sí. Sí, teológicamente Sí, no estamos como Pablo equivocados. dijo, todos Sí, somos todos somos el Israel, pueblo sí. de Dios en Cristo. Correcto. Bien, ¿cuáles son los versículos en Romanos donde Pablo pregunta cuál es? Romanos 11 es a donde usted quiere llegar, Sí, pero tenemos se En nos que este acabó el momento tiempo. se nos terminó el tiempo. Sí, bueno, pero regresaremos. Yo tengo que mantener las cosas bajo control. Gracias por haber estado con nosotros. No se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.